Perfecto. Bien, arranquemos ahí. Bueno, a lo que vinimos. Ahí está. Bien, vamos a recordar un poco, ya que hicimos una pausa de 3 semanas. Vamos a recordar un poco lo que era, o lo que llamamos nosotros arquitectura, ¿no? Arquitectura, esperen que vamos a corroborar si realmente está grabando. Botoncito rojo si está grabando, bien. Lo que eran arquitectura, ¿no? Había dos tipos de arquitecturas. Una basada en DBR, que es esta, en la cual nosotros poníamos un equipo de grabación que se llama DVR, que tiene unas entradas con unas fichas en particulares y en la cual podemos poner una determinada cantidad de cámaras, una cantidad específica de cámaras. Pueden ser 4, pueden ser 8, pueden ser 16. Y esa grabadora tiene adentro un disco rígido donde se va a almacenar todas las grabaciones de esas cámaras. Todas esas grabaciones después se pueden ver a través del monitor, también se puede ver el vivo en el monitor. Y si lo ponemos a internet, si lo conectamos a un router y después al modem, lo podemos ver a través de celulares o de una computadora en forma remota. Eso está claro, ¿no? Bien, este era un tipo de arquitectura que la enmarcamos dentro de un determinado o para un determinado tipo de clientes. Dijimos que esto es válido para un comercio, una empresa chica, digamos relativamente chica, una casa de familia, un hogar, lo que fuera. Eh, pero que no es conveniente para lugares más grandes, ¿no? O sea, esto funciona bien en una casa de 1 a 2 plantas, funciona bien en un comercio tipo venta de zapatillas, una imprenta, bueno, una logística por ahí no tanto, pero en una imprenta, en un supermercado chico, puede andar bien. Ya cuando tenemos un supermercado más grande, un mayorista o un supermercado tipo Coto, ya de ahí tenemos que irnos a el otro tipo de arquitectura. Segundo tipo de arquitectura eh, es el que se basa en la arquitectura IP, ¿no? Y en la arquitectura IP lo que teníamos es un sistema de red. Un sistema de red en la cual ponemos cámaras. Esas cámaras van conectadas a unos switch, que generalmente ese tipo de switch son switch PoE. ¿Qué significa PoE? Dijimos que es básicamente para no alimentar o para no hacer un cable más para las cámaras se alimentan con ese mismo cable. Entonces podemos las cámaras, los domos y demás alimentarlos directamente con el PoE. ¿Cuál era nuestra limitación? La limitación es que entre el switch y la cámara no puede haber más de 100 metros. ¿No? Esa era nuestra limitación. Entre el switch y la cámara no puede haber más de 100 metros. Dijimos 90. O sea, lo que dice la normativa, la ETT ANSI, dice 90 metros, pero dice 90 metros más. Y lo que toma es acometidas. Toma 10 metros de acometidas para la derecha, 10 metros de acometida para la izquierda. Entonces son los 90 metros y ahí se hacen 100. ¿Y cuál era la ventaja de esto? Es que lo que nosotros podemos hacer es entre switch y switch los podemos unir con cable de fibra. Acá puse cable de red, pero también lo podemos unir con cable de fibra. Entonces, si nosotros lo unimos con cable de fibra, ¿qué obteníamos? Obteníamos un sistema tal que lo podemos llevar a grandes distancias, ¿no? Dijimos 40 kilómetros, 50 kilómetros sin ningún tipo de problema con una fibra modo, no, sí, modo, eh, perdón, multimodo, con una fibra multimodo lo podemos llevar entre 40 kilómetros sin ningún tipo de problema. Y esa ventaja, claramente es que perdemos, digamos, límite de distancia. Entonces este tipo de arquitectura se utiliza más a partir de lugares grandes, ¿no? O sea, un predio o una fábrica que tiene 100 metros por 100 metros, o no necesariamente una fábrica. Por ejemplo, un hotel. Los hoteles
que son de 3 4 pisos o 10 pisos, generalmente lo que se hace es poner un switch core, perdón, un switch por piso. Entonces vos en el primer piso, suponete, pones un switch de 16 y utilizás los 4 primeros canales. Y sabes que el día de mañana, si tiene algún problema de X motivo, podés ir ampliando las cámaras, podés ir llevándolo cada vez más grande. Bien, entonces dijimos que todo esto converge en lo que se llama una grabadora, ¿no? Va a una grabadora, en una NVR, o en algunos casos se puede ir a una NVR, o si el sistema es mucho más grande y va a tener una tasa de crecimiento importante, puede ir directamente a un software. A un software, en ese caso, vamos a poner una computadora de mucha potencia y ahí vamos a instalar el software. ¿Qué software? Lo que se llama el BMS. No, el software BMS. ¿Se acuerdan? Esto lo. Confírmeme si se acuerdan de esto, que lo estuvimos viendo la clase pasada. Sí, avanzamos. De paso, no sé si alguno se quedó con alguna duda, lo podemos ir aclarando. ¿No? Bueno, bien. A ver si. Bueno, no figuran preguntas en sí. Pero bueno, ahora vamos a seguir avanzando entonces. Genial. Bien, entonces, creo que hicimos el ejemplo, algunos ejemplos, estuvimos viendo y demás, ¿no? Todo esto obviamente va a converger en lo que son los centros de monitoreo, ¿no? Acá puse dos ejemplos de centros de monitoreo, digamos, bastante viejos, porque quiero eh, hacer, empezar ahora a hacer una, una comparativa, más que una comparativa, un razonamiento, tenemos que razonar esto de este tipo de centros de monitoreo, ¿no? Eh, Cuéntenme ustedes qué ven acá. ¿Ven a una persona oriental y qué está haciendo? Esperen, quiero ver algo. ¿Cómo andás, Juan? Hay gente que quiere entrar, te están haciendo preguntas, están levantando la mano y no escuchamos, parece. Ah, puede ser, a ver. Esperen que vamos a hacer lo siguiente. Mándame un signo de un pulgar arriba si me escuchan. Ah, está bien. O sea, ustedes me escuchan, pero yo no los escucho a ustedes. Entonces, es un tema. Vamos a ver vamos a ver cómo soluciona. Bueno, hagan una cosa. Cualquier duda, mándemela por el WhatsApp directamente, porque si no, tendría que ver de qué manera activo el parlante de acá, que supuestamente está activado. A ver, vamos a ver si está activado. O le voy a hacer la función de subir volumen. Subir volumen. Ahí está.
Bien, deme un segundo que ya lo solucionamos. Entonces, el tema de los micrófonos. Silenciar a todos. Listo, ahí silencié a todos. Confirmen si me siguen escuchando. Perfecto. Buenísimo, buenísimo. Eh, y bueno, yo por alguna cuestión no los puedo escuchar. Pero bueno, eso ya es otro tema. Mándenme por WhatsApp las consultas. Bueno, a ver. Eh, Bien, a ver. Vamos. Me dicen que tengo silenciada la pestaña del beat. Ah, acá. Ahora sí. Ahí ya tengo habilitado el audio. Si me hablan por los micrófonos ya los puedo escuchar. Hola, hola. Ahí te escucho. Perfecto. Gracias. Bien. Hay personas que quieren ingresar al MET, no sé si ya está habilitado. No, el bit es de ingreso directo. No, no habilito nada. Cuando le das clic al link, entras directamente. Ah, dale, lo están pidiendo por WhatsApp, por el grupo, por eso. Dale de Sí. 10. A ver. Ah, Julio. No, bueno, ya supuestamente entraron todos porque yo no hago intervención y entran directamente. Lo configuré de esa forma para que no sea. Por ahí están entrando otro link. Bien. Igual estamos grabando, así que vamos. Bueno, entonces, claramente lo que se ve acá es un oriental mirando cámaras, ¿no? Eh, y si nosotros pensamos, ¿no? Hacemos un razonamiento y decimos, esta persona, ¿qué está haciendo? ¿Un monitoreo activo o un monitoreo pasivo? Entonces, definamos que monitoreo activo es aquel en el cual el operador tiene que con con sus ojos detectar algún evento, ¿no? Ese es un monitoreo activo. Entonces, este es un monitoreo activo en el cual el operador está mirando un conjunto de pantallas y trata de determinar algún evento. Trata de determinar algún evento que sea de importancia para el servicio que está prestando. Como vemos acá también, ¿no? Este es otro tipo de monitoreo, monitoreo activo, en el cual el operador está tratando de buscar alguna secuencia o encontrar algo y a través de eso permitir hacer, digamos, ejecutar una. O sea, cuando encuentra algún ilícito, cuando encuentra algo que es de relevancia, ahí recién actúa. Hoy en día estamos intentando pasar, digamos, ya estamos en el proceso, no, no es que estamos intentando, sino ya estamos en el proceso de convertir el monitoreo activo en monitoreo pasivo. ¿No? Esto es activo. ¿Por qué? Porque depende de los operadores. En cambio, el monitoreo pasivo depende del sistema. Fue caro, pero se pudo hacer. Bien, quería meterles este concepto para lo que sigue. ¿Se entendió entonces cuál es la diferencia? Por ejemplo, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, o sea, en lo que es el monitoreo del centro de la ciudad de Buenos Aires, que depende de la policía, el monitoreo es activo. Los operadores, o sea, hay un montón de cámaras distribuidas por toda la ciudad
Y los operadores no están mirando las cámaras. Perdón, los operadores están mirando las cámaras, tienen sus pantallas y miran constantemente las cámaras. Y, y cuando el 911 les pide o les informa de algún ilícito, sea a través de una llamada telefónica que hayan recibido o a través de algún botón de pánico o a través de alguno de los sistemas anexos, como por ejemplo el botón de pedido de auxilio por, ¿cómo se llama esto? Violencia de género. Entonces ahí recién activan las cámaras que están en esa zona y miran las cámaras, ahí hacen el seguimiento a través de ese monitoreo activo, ¿no? No es que el sistema les informa de algo. No es que ellos pueden detectar algo, ¿no? No, o sea, el sistema no detecta nada, el sistema es mirar cámaras y bueno, y cuando hay un ilícito, ahí funciona. Entonces por eso es que cuando uno habla por ejemplo, con los clientes finales, eh, los clientes te dicen, no, acá hay cámara, pero no sirve para nada. En el siguiente sentido, por ejemplo, hace unos meses atrás, en el verano, a un cliente que se fue de vacaciones, no era mi cliente en ese momento, ahora sí, se fue de vacaciones, creo que les conté, un joyero. Le entraron a robar a la casa, ¿no? Y claro, en la esquina de la casa había cámaras de seguridad del municipio de Vicente López. Entonces el propietario que fue afectado, muy indignado, me dice, no, acá vienen, ponen cámaras, hacen todo el show y no funciona para nada, ¿no? Entonces, bueno, uno, uno sabe que no hay nadie viendo esas cámaras, sino que, sino que esas cámaras las ve un operador cuando realmente hay un aviso de un ilícito. O sea, si alguien les informa, mira, acá hay un accidente o en la esquina de tal y tal calle ahí están robando, ahí recién ellos activan el protocolo, ven esas cámaras, hacen el levantamiento y avisan y apoyan al patrullero para que haga el procedimiento. En el municipio de Tigre, por ejemplo, funciona bastante bien este tema. Tienen zonas ya delimitadas. En el gobierno, las cámaras de la ciudad de Buenos Aires, el monitoreo activo está, pero está en las zonas críticas. Por ejemplo, en la zona de Constitución y en la zona de Liniers. Esas son dos zonas activas que siempre las tienen ahí viendo. ¿Hasta acá venimos bien? Estamos entendiendo ese concepto. Eh, entonces cabe preguntarnos cuánto tiempo puede estar esta persona observando y detectando cosas, ¿no? Esa es una, una cuestión que es difícil de determinar, ¿no? ¿Cuánto tiempo puede estar? ¿Cuánto tiempo de atención tiene? Bueno, en general lo tiene tasado, lo tiene descripto esto, la tasa de observación de permanencia y de atención, lo tiene estudiado el, lo que sería el cuerpo de instaladores de casinos de Estados Unidos, que son gente que ha dedicado mucho tiempo a estudiar el funcionamiento de las cámaras y el monitoreo de las cámaras de forma activa, ¿no? Entonces ellos encontraron que una tasa de 40 minutos es la máxima en la cual un operador puede estar prestando atención a los eventos que están sucediendo. Entonces, 40 minutos, ¿no? Esa es la tasa en la cual vos podés poner a una persona a observar una cantidad de monitores. Y después necesita 20 minutos de... Perdón, profe, Sí, sí. ¿la tasa de dónde surge? La tasa surge de un estudio que hicieron ahora no me acuerdo bien el nombre, pero te voy a pasar después les voy a pasar el librito. Háganme acordar eso de pasarles el librito.
que es un libro donde hay mucha parte teórica de cómo instalar las cámaras, pero además habla un poco de lo que es el monitoreo. Es en Estados Unidos los que hacen la parte de instalaciones de casinos. Bien. Entonces, Ok, gracias. entonces ahí entra la tasa de 40-20, que es la que también usan, en general toman todos esos como referencia, no es una norma, no hay una ISO que te diga eso, pero siempre se toma esa tasa, 40-20 más o menos, para que los operadores trabajen 40 minutos, 20, 40 minutos, 20, 40 minutos, 20 de descanso. Entonces, obviamente que la cantidad de operadores que necesitas va a ser una cantidad de operadores importante para bueno, ver cierta cantidad de cámaras, ¿no? Ya de por sí, si abrís un centro de monitoreo, en teoría vas a necesitar, suponete que tenés 8 horas, vas a necesitar mínimo 2, ¿no? 2 por turno, para que se vayan turnando para que se vayan turnando en esos descansos. Bien. Eh, entonces, después vamos a volver a esto y ahora vamos a entender un par de cosas del funcionamiento de las cámaras para después volver a retomar y entender cómo surge el monitoreo pasivo, lo que se llama el monitoreo pasivo, y en qué etapa estamos hoy y a lo que vamos a futuro, ¿no? Bien, entonces, esto ya lo habíamos dicho que un cable, o sea que si nosotros interconectamos dos dispositivos por UTP, por cable de cobre, categoría 5, categoría 6, máximo tenemos 100 metros. Esa es la distancia máxima a la cual podemos llevar desde el switch hasta la cámara. Esa es la distancia máxima. Si usamos una fibra multimodo, podemos de 300 a 500 metros a 10 gigabytes. Después vamos a entender qué es 10 gigabytes, pero de 300 a 500 metros. Y una fibra monomodo S2 podemos de 10 a 80 kilómetros según el transceptor. O sea que nos despreocupamos con la fibra monomodo, nos empezamos a despreocupar de las distancias. Bien, entonces yo puse a propósito esto de 10 gigabytes porque quiero que entendamos lo siguiente, ¿no? Acá tenemos 100 metros, 10 gigabytes. Ahí. Quiero que entendamos lo siguiente, quiero que entendamos que una cosa es la distancia y otra cosa es la capacidad de transmisión, ¿no? Distancia y capacidad de transmisión. Por ejemplo, en los años 90, cuando queríamos jugar en red, lo que hacíamos era poníamos un cable UTP con unas fichas, perdón, un cable coaxil con fichas e interconectábamos las computadoras con unas placas de red que eran con cable coaxil. Las interconectábamos y podíamos poner de a dos. Ahí las viejas fichas. Y así podíamos poner dos computadoras en red de una manera medio precaria. Bastante. Tenía sus complicaciones en ese momento. Eh, pero no podíamos llevarlos a grandes distancias. Igual, y la capacidad de transmisión que teníamos era de algunos megabytes, o sea, era de muy poco, muy poco. Podíamos pasarnos alguna foto, algún texto y no mucho más que eso. No, era imposible pasar videos a través de esos sistemas. Todo esto fue cambiando y empezamos a tener todo cada vez mayor capacidad, ¿no? Entonces acá cabe preguntarle a ustedes, ¿no? En su casa, en sus casas ustedes, ¿saben qué servicio de internet tienen y a qué velocidad? Yo, por ejemplo, en mi casa, digamos, vivo en departamento, estoy yo, mi esposa y mi hija de 4 años, o sea que, y encima yo no veo tele, así que tengo una fibra que me da 300 megabytes. No sé, ¿ustedes saben cuánto tienen de internet? ¿Qué servicio contratan? ¿Qué servicio pagan?
Bueno, supongamos que más o menos es eso, ¿no? Es entre 100 y 300 megabytes lo que hoy en día utilizan, ¿no? 100 y 300 megabytes es más o menos lo que el estándar de hoy en día de transmisión. Bien, ¿qué quiero decir con esto? Hay algunos van avisando, 100, 300, perfecto. ¿Qué quiero decir con esto? Que eh, cada cámara que nosotros pongamos en el sistema, cada cámara que nosotros metamos acá, necesariamente me va a ocupar un ancho de banda. No, no, o sea, me va a ocupar, me va a transmitir datos y esta transmisión de datos no es ilimitada. Esa transmisión de datos no es ilimitada. No es que yo puedo meter en un cable UTP 200 cámaras y se van a ver todo bien, ¿no? O sea, en un cable UTP voy a tener un límite. En la fibra voy a tener también un límite. Un límite mucho más holgado. Pero voy a tener un límite en la capacidad de transmisión. Entonces tengo que ir pensando eso. Tengo que empezar a ver de qué manera funciona todo eso. Y cómo lo puedo optimizar. Entonces ahí viene el siguiente cuestionamiento. O el siguiente razonamiento que quiero que hagan. En un cable UTP yo voy a tener 100 megabytes, voy a tener hasta 100 metros, oh, perdón, no me pasé, voy a tener 100 metros y voy a tener una distancia, perdón, voy a tener una capacidad máxima de ¿cuánto? De 100 megabytes barra un, un gigabyte. En fibra multimodo voy a tener hasta 10 gigabytes, pero voy a hacer un gigabyte o 10 gigabytes. Y en fibra monomodo S2 puedo tener de 10 a 80 kilómetros según el transceptor. Vamos a borrar el transceptor y vamos a poner entre paréntesis de un gigabit hasta 10 gigabit. Listo. Bien. ¿Qué significa esto, no? Significa, por ejemplo, si ustedes en su casa, ¿no? En su casa eh, tienen contratan un servicio de 300 megabytes, ¿no? Como el que tengo yo en casa, 300 megabytes, listo. Entonces yo agarro y conecto una computadora con un cable UTP categoría 5E, ¿no? Lo conecto al router con un cable categoría 5E. El cable categoría 5E me transmite a 100 megabytes. Entonces yo lo máximo que puedo pedirle al sistema son 100 megabytes. Entonces el sistema me va a transmitir a 100 megabytes. Si yo saco ese cable de 5, categoría 5, y le pongo un cable categoría 6, voy a transmitir a 1 gigabyte. Voy a transmitir a más, o sea, voy a tener mayor capacidad. Entonces voy a poder trabajar mejor. No, no es que voy a trabajar mejor, sino depende del requerimiento. Entonces, por ejemplo, la vez pasada fui a un... Nada que ver, ¿no? No, no, nada que ver. Pero la vez pasada fui a colocarle unas camaritas a un veterinario. Y el veterinario un veterinario muy bien,
muy bien posicionado económicamente en el sentido que es especialista oncológico de animales. Entonces, este muchacho tiene como afición eh, mm, usar un software para hacer vuelos, o sea, un simulador de vuelos. Yo no conozco esa parte, pero me decía, cuando yo estoy volando, o sea, si en el simulador de vuelos, me es muy lenta la carga de los mapas. O sea, los mapas cargan muy lento. Y yo tengo una conexión muy buena. Tengo una conexión, no sé, me decía de 300 megas. Como más que cliente, nos hicimos medio amigos. Le digo, bueno, agarrá y a ver. Y empezamos a medir y tenía una tasa de 100 megabytes por segundo. Ese era su límite. Entonces empezamos a ver y claro, él había puesto un cable categoría 5E entre el router y la computadora. Entonces le digo, vamos a cambiarlo por un cable categoría 6. Yo tenía cable categoría 6, le cambié el cable y ahí lo pudimos llevar a 250 megas. O sea, pero que era el máximo que daba también el internet de él. Entonces ahí mejoramos ese tema. Entonces es como que uno tiene que ir viendo qué necesita. Entonces cabe preguntarnos 100 megas, ¿no? 100 megabytes. Entonces nos preguntamos, 100 megabytes, ¿es mucho? ¿Es poco? ¿Para cuántas cámaras alcanza? ¿Un gigabyte? ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Cuántas cámaras puedo meter en un gigabyte? Bueno, entonces todas esas son preguntas que nos empezamos a pensar, o sea, que empezamos a preguntarnos, ¿no? ¿Cómo diseño? Yo ya sé, o sea, ustedes ya saben que van a ir por esto, ¿no? Que en un barrio cerrado van a ir por esto. Y entonces se preguntan, entre un switch y otro switch, listo, le pongo fibra, listo, pongo fibra. Ahora, esa fibra la utilizo a 1 GB o a 100 GB. Y depende de la cantidad de cámaras que tenés acá, ¿no? Obviamente, depende de la cantidad de cámaras que tenés acá. Por ahí con 1 GB vas a estar sobrado. O por ahí con 1 GB vas a estar corto. Entonces, como eso es, hay que pensarlo. Vamos a ver qué factores intervienen para pensar eso. Después vamos a retomar esto, ¿no? Pero ya estamos en este punto donde estamos tratando de ver la capacidad de los cables. ¿Qué capacidad tienen los cables? ¿Tá? Entonces, este es el concepto. Estamos tratando de ver qué capacidad tenemos los cables. Tienen los cables. Y qué capacidad de grabación va a haber. Entonces, para entender un poco cómo puedo manejar la capacidad de los cables, vamos a entender algunos conceptos de las cámaras. Vamos a repasar algunos conceptos de las cámaras que creo que ya lo vieron. Bien, hasta acá venimos bien, más o menos. Estamos, estamos haciendo una mezcolanza, pero ya la van a ver. ¿Sí? ¿Entiendes? Bien. Ahí tengo unos lugares arriba. Bien. ¿Alguna duda con esto? ¿No? Bueno. Bueno, un concepto importante son los frames. Los frames, ¿no? Fíjense acá que hice un esquema. Les pedí a la inteligencia artificial que me haga un esquema y me lo hizo del modo que se lo pedí por primera vez. Entonces imagínense que esto es un segundo. En un segundo a 12 frames yo voy a ver esto. En un segundo a 25 frames voy a tener todas estas fotografías. ¿Qué hace o sea, qué estoy diciendo con esto, no? Que si yo, o sea, un video no deja de ser ni más ni menos que una secuencia de fotos. Se trabajó así desde el cine antiguo, desde Carlitos Chaplin hasta ahora, se maneja el mismo concepto. ¿Qué son los frames por segundo? Son la cantidad de fotogramas por segundo. Si yo tengo un sistema de cámaras funcionando a 12 frames por segundo, en un segundo voy a ver 12 cuadros. Es decir, que voy a ver primero la pelota acá, después voy a ver cómo va saliendo, cómo rebota, cómo va y cómo se fue. ¿Tá? Si en cambio tengo un sistema trabajando a 25 frames por segundo, lo que voy a tener es todo el movimiento del cuerpo y cómo se va girando y cómo toca y en qué momento llega la pelota a la en qué momento llega la pelota
al bate y sigo, ¿no? Entonces ahí está la clave. A mí, en principio, a ustedes, ¿les parece mejor 25 frames o 12 frames? 25. Bien, 25, ¿no? Obviamente trabajar a 25 frames está muy bueno. ¿Cuál va a ser el costo de trabajar a 25 frames? Que voy a necesitar, tras- voy a tener que tener una capacidad de transmitir de 25 cuadros por segundo. Y si lo estoy almacenando en un disco rígido, obviamente almacenar 12 fotos por segundo en un disco rígido me van a entrar más horas de video que a 25, si a 20, porque voy a tener que guardar 25 fotos por segundo. Entonces, dependiendo dónde lo tenga que utilizar, me va a convenir o 12 o 25. Em, por ejemplo, si hago seguridad bancaria, ¿no? Si hago seguridad bancaria, me va a convenir trabajar a 25 porque necesito entender cómo el muchacho va contando cómo el cajero va contando los billetes y poder parar en cada uno de los cuadros a ver qué billete está contando en ese momento, si es un billete de 10 o un billete de 100 o el billete o es un billete vieron que son parecidos, creo que el de 2000 y el de 20.000 que son más o menos del mismo color. Bueno, ver si se equivocó de uno de 2000 a 20 a uno con uno de 20, no sé, supónganse. Entonces ahí trabajo a 25 frames por segundo. Pero si yo estoy viendo a un chango entrando por un perímetro, por ahí 12 frames ya me es más que suficiente, porque lo único que yo necesito ver es por dónde está entrando, por dónde se está moviendo y hacia dónde se dirige. Entonces ahí me va a convenir trabajar a 12 frames por segundo y voy a tener más capacidad, voy a tener más días de almacenamiento. Con 25 frames por segundo voy a tener menos días de grabación. Se supone que a partir de los 10 frames por segundo yo ya veo en forma natural, o sea, el movimiento va a ser más o menos natural. Bien, segundo concepto son el tamaño de la imagen, ¿no? Obviamente si la imagen es muy pequeña, o sea, si tengo poca resolución o la imagen es muy pequeña, lo voy a ver chiquito. No voy a tener mucha información. Si la imagen es muy grande, voy a tener más píxeles y me van a dar más definición. Yo siempre pongo el mismo ejemplo porque viene bárbaro. Y es, a un cliente le pongo una cámara de 720 un día, ¿no? Le pongo una cámara de 720, me dice, che, Juan, la verdad que se ve bárbaro, qué sé yo, listo, se quedó contento. Un par de años después me llama y me dice, che, Juan, quiero unas cámaras que tengan más resolución. Listo, te cambio la grabadora y las cámaras y lo llevamos a 1080. Listo. Entonces le hago el cambio y me dice, mira, yo antes con las cámaras no podía distinguir las baldosas y ahora con las cámaras distingo bien el recuadro de las baldosas, digamos, la unión entre baldosa y baldosa, ¿no? Entonces tengo a la misma imagen, en el mismo lugar, tengo más cantidad de, fin- de cositas, de detalles. Entonces ahí está la diferencia en que me conviene. Obviamente, si les pregunto nuevamente, ¿qué conviene tener? Conviene tener una cámara de 4 megapíxeles o esta de 1080 que son 2 megapíxeles. Y depende del lugar, nuevamente, ¿no? Si tengo algún escenario determinado donde tengo que ver algo muy particular, como por ejemplo esto que les decía, un perímetro muy largo y me conviene a 4 megapíxeles porque voy a tener en el fondo, después de los 20, 30 metros, voy a tener una buena resolución, voy a poder entender lo que hay atrás. Cambio con una de 1080 no lo voy a poder entender. Eh, entonces ahí empieza a jugar un poco ese tema. Entonces este es lo que es la resolución. Y después hay otra cosa que se llama el formato de compresión. Formato de compresión. Estamos viendo acá conceptos separados que ahora los vamos a unir todos. Eh, volviendo acá, volvemos a lo mismo. Cuando tengo cámaras con mayor definición, por ejemplo 4 megapíxeles,
¿Cuál es el costo de ver las cámaras de 4 megapíxeles que voy a necesitar más ancho de banda? ¿Cuál es el costo de grabar 4 megapíxeles que voy a necesitar más espacio en disco? ¿Está? Entonces tengo que calcular eso. Ya hay sistemas que lo calculen, lo vamos a ver. Entonces en determinados lugares me va a convenir grabar a 1080. En otros lugares me va a convenir grabar a 4 megapíxeles. Bien, hay esto que se llama el formato de compresión. El formato de compresión tiene que ver con lo siguiente, ¿no? En el primer sistema de grabación que era MPG, lo que hacías era guardar cuadro por cuadro. Guardás cuadro por cuadro, cuadro por cuadro, foto por foto. Y entonces tenés un espacio de grabación. Ahora, a partir del H265, ¿qué se hizo? Se guarda un fotograma de inicio, el fotograma 1, ¿no? En el fotograma 1 vos guardás el lugar completo. Es como que sacarás la foto completa. Y en el fotograma 2 lo que haces es no guardás el fotograma completo de la 2 como acá, sino lo que haces es guardás los píxeles que se movieron, el conjunto de píxeles que se movieron. En el fotograma 3 volvés a guardar el conjunto de píxeles que se movieron. Ya lo que es escenario, por así decirlo, queda ya como parámetro. Fotograma 4 lo mismo, guardás solamente los píxeles que se movieron. Y en el fotograma 5 volvés a tomar un fotograma de referencia. Si fuera el bate de béisbol, en el fotograma 1 verías todo el muchacho del bateador, ¿no? En el fotograma 2 verías solamente con la parte del cuerpo que se mueve y el bate que se va moviendo. Y así sucesivamente guardarías todo. Entonces, ¿esto qué te permite? Te permite reducir el tamaño de la grabación en función de la cantidad de movimiento que haya. Es decir, que los escenarios, como por ejemplo de noche, casi no tendrías espacio, casi no tendrías eh, grandes cantidades de imágenes grabadas. Se te reduce bastante la grabación. El espacio en disco que vos estás requiriendo se te reduce bastante. Hasta acá venimos bien con estos tres conceptos, o sea, frame, resolución, formato de compresión. ¿Está? ¿Venimos bien con eso? Sí, profesor, había levantado la mano, preguntaba por el formato de compresión, el de arriba, que sería el H264 y el otro es el H265. Sí, el formato de arriba es el MPG o MJPG. Ok, ok. Y a partir del 8, Pero pues, claro, y a partir del H264 y H265 mejoraron esto. El H265 es ahí una está, mejora de perfecto. esto. Bien. Otra opción para seguir optimizando es lo que se llama agenda de grabación, ¿no? Acá tenemos una agenda de grabación. En este caso ven que está todo azul, significa que está grabando todo el tiempo. Va a grabar 24 horas todo. Esto obviamente en un barrio cerrado, en un banco, en un supermercado, podés grabar en forma continua. Pero ya después en lugares más chicos, por ejemplo en un comercio de venta de artículos de comida o en una zapatería, local de venta de ropas, lo que podés hacer es grabar en forma continua de día, suponete de 8 a 20, grabás continuo. Y después durante la noche de 20 a 8 de la mañana, o sea, al revés, grabás solo si hay movimiento. O sea, si se detecta algún cambio de píxeles, ahí grabás. Pasa una polilla por delante de la cámara, grabás. Se prende una luz, por lo que fuera, grabás. Pasa una ambulancia por la vereda o un auto de policía
patrullero pasa la vereda y las luces se reflejan en alguna cámara, grabás. O sea, no es que estás grabando personas, estás grabando por movimiento. Cualquier cosa que se mueva, graba. Bien. Entonces, ahí más o menos tenemos los parámetros, ¿no? Entonces ahora venimos acá y vamos a esta página que es el cálculo de Brandwich. Esta es la que usamos hace rato y nos viene dando buen resultado. ¿Qué es el cálculo? ¿Qué es el cálculo de Brandwich? Es el cálculo de capacidad de red o de utilización de red, ¿no? Entramos a la página. Esto ustedes se lo va a pasar. Y entonces ahí empezamos a pensar o a calcular, a proyectar, ¿no? Y decimos, y volvemos acá. Ya habiendo tenido esos conceptos, volvemos acá. Y decimos, supónganse, ¿no? Supónganse que en un nodo tengo un nodo de, imaginemos por ejemplo un nodo de una parte de un perímetro. Una parte de un perímetro, ¿cuántas cosas podemos tener? Podemos tener una cámara que mire a la derecha, o sea, una cámara que mire a un lado del perímetro, otra cámara que mire a otro lado del perímetro, ya van dos cámaras, no sé, una tercera cámara que sea un domo, que mire, que complemente, digamos, la posición de las cámaras para hacer seguimiento, tres cámaras, y no mucho más que eso, ¿no? O sea, en un perímetro podemos tener eso, no mucho más, tres cámaras. Entonces, por ejemplo, tres cámaras. A Full HD con formato H265 a 12 frames porque es un perímetro. Entonces ahí nos dice que van a usar 2 megabytes por segundo. Vamos a usar 2 megabytes por segundo. Entonces si son 2 megabytes por segundo, las tres cámaras, estas tres cámaras son 2 megabytes por segundo, yo podría pensar que entre switch y switch con 100 megas, o sea, con, con UTP me sería más que suficiente si no supera los 100 metros. No, si no supera los 100 metros, sería más que suficiente. Si supera los 100 metros, sí o sí tengo que ir a fibra, pero ya me voy a ir a la fibra más baja, a 1 gigabyte. Bien, vamos a repetirlo porque esto ya es importante, ¿no? Estas tres cámaras juntas, me van a ocupar a lo mucho a 12 frames con formato H265 Full HD, me van a ocupar 2 megabytes. Y yo voy a tener disponible 1 giga, o sea, 10.000 veces más de capacidad. O sea que voy a estar acá sumamente sobrado. No voy a tener problemas de conectividad. ¿Se entiende entonces eso? Sí, Ah, profesor, el tema sería el consumo en cascada, ¿no? Hasta la computadora. Eso también es exactamente. un tema. El tema es ese, sí, cuánto vos vas sumando, ¿no? Entonces, sabemos que con pocas cámaras jamás vamos a tener problemas, siempre vamos a estar holgados. Entonces, ahora vamos al segundo ejemplo. No, vamos al segundo ejemplo que decimos la guardia. No el búnker, porque es todo esto, el servidor, la computadora, la UPS principal, el switch core, todo esto va a estar en el búnker o en la sala de servidores, que no es la guardia. Entonces en la guardia hagamos un estimativo más o menos de cuántas cámaras podemos tener, ¿no? Supónganse, vamos a empezar a contar. Una, entrada a visitantes. Salida a visitantes, 2. Entrada a propietarios, 3. Salida a propietarios, 4.
Baúl, visitantes 5 de entrada, ¿no? Baúl, visitante de salida 6. Patente de propietarios 7. Patente de entrada. Patente de propietario salida 8. Patente de visitantes entrada 9. Patente de visitantes salida 10. Después tenemos que tener rostro visitantes 11. Rostro visitantes 12. O sea, entrada y salida. Visitantes. Después rostro de propietarios, entrada y salida, ya nos vamos a 14. Y después tenemos todo lo que sea el perímetro todo lo que sean las partes de las áreas de entrada, ¿no? Lo que es la parte de personal peatones. Supónganse una o dos cámaras de peatones, ya tenemos 16. O sea que fácil 16. Fácil 16, yo diría más que nada, más tirando a 24. Hagamos un estimativo de 24 cámaras. También a Full HD con formato 865 y a 12 frames. Entonces ahí tenemos 16 megabytes, 20 megabytes. Es decir que 100 megabytes me siguen sobrando. ¿No? Es decir que para la guardia 100 megabytes puede tener se pueden ver 24 cámaras con 20 megabytes sin ningún tipo de problema. ¿Está? ¿Se entiende? Entonces, cómo vamos calculando y cómo nos vamos despreocupando de la cantidad de cosas? Es decir, que si yo hago una red que me una, si yo hago una red que me una, supónganse que este de acá es la guardia. Si yo hago una red que me una la guardia y la interconecto con el búnker por medio de fibra, yo sé que voy a tener 1 GB y sé que no voy a tener problemas en esto, no voy a tener problemas en el ancho de la banda, porque voy a usar 20 y voy a tener disponible 1 GB, o sea, voy a tener disponible más del 90% o sea, voy a tener libre más del 90%. ¿Está? Ahora, y esto es lo que pasa. Ahora, hay instaladores que se aprovechan de esto y dicen, como tengo tanta capacidad, bueno, aprovecho y le doy internet le doy internet a la guardia. Le doy el internet del búnker a la guardia por medio de la misma red. Y ahí ya esto empieza a tener problemas. ¿Tá? Porque ahí se conectan otros equipos. El uso de internet es distinto al uso del ancho limitado para las cámaras y demás. Bien. En Full HD, más o menos, me voy a lo mismo. Full HD y en 4 megapíxeles. 4 megapíxeles debería ser más o menos el doble, 40, 31. O sea que por más que lo ponga a 4 megapíxeles, por más que las cámaras sean a 4 megapíxeles y le transmitan a 4 megapíxeles, no voy a tener problemas. Bien. Eh, pu- hasta acá más o menos se entiende esto. Sí, profesor. Después está en el tema de las grabaciones el, el bitrate, el variable, que eso también cambia un montón. Sí, eso lo vamos a ver ahora, el tema de las grabaciones. Pero ahora estamos hablando de la capacidad de red. Bien. Bueno, entonces. Yo podría tener sistemas más grandes, ¿no? O sea, podría tener, por ejemplo, podríamos pensar cuál va a ser el límite de mi red. Por ejemplo, si yo trabajo todo a 1 GB, agarro y toda esta red principal, volviendo acá, toda esta red principal lo trabajo con fibra y con el módulo de fibra más económico, el de 1 GB. Bien, si hacemos eso, lo que podríamos hacer es, por ejemplo, poner 100 cámaras y calculamos.
ahí me estoy llevando a 100 megas recién. Pongámoslo a 1000 cámaras. Y ahí recién llegamos a 1000, ¿no? O sea que, por ejemplo, podríamos poner 800 cámaras. 800, 700. En 700 cámaras a 4 megapíxeles, ahí ya estaríamos saturando la red. O sea que es un montón, ¿no? O sea, 700 cámaras. Tiene que ser una ciudad prácticamente para saturar una red. 700 cámaras. Bien, bien, bien. ¿Se entendió entonces más o menos esto? ¿Cómo trabajamos? O sea, que en general, salvo que los sistemas sean muy grandes, vamos a andar holgados con el tema de la transmisión de fibra, con el uso de la fibra. ¿Estamos bien hasta acá o nos perdimos? No, perfecto. Buenísimo. Bueno, ¿les parece? Hacemos una pausa de unos minutos y... Perdón, hacemos una pausa de unos minutos y después seguimos con la otra parte. ¿Qué hora es? Son 17:35. 17:45, seguimos.